Que nadie se conecta. Sí, sí, ahorita se va a contestar o avísale por ahí en el WhatsApp que vea nuevamente su correo porque nuevamente envió el mensaje porque la anterior reunión se fue. ¿Ah? Esta reunión está con nombre de logística, logística con letra mayúscula. De repente eso le sirve de mejor orientación. Ya les he enviado, profesor, el link, espero que se puedan conectar. Gracias, gracias, gracias. Lo que pasa es que hay varios que tienen un correo diferente al correo de la entidad, ¿no? Es por eso que no pueden acceder, parece, prontamente. Ya, estamos regresando, estamos emitiendo, ya, muy bien. A ver, seguimos, seguimos. Somos más. Bien, ya. Por ahí ven unos correos medio raros. Lo estoy emitiendo ahí, con eso sí se acepta. Ya, y estamos ahí con García Salvatierra, Jonathan Vargas, Luz Cerdán, Leli Yomira Quispe, la delegada. Anota, delegada, todos esos eventos que estamos sufriendo, ¿eh? Para hacer un informe contundente, un informe matador. Quita toda la gana de trabajar esto, porque hemos estado trabajando los meses anteriores muy bien, ¿eh? Pero ahora justo se ha presentado esto, no sé por qué. Parece que están saboteando, alguien está saboteando. Ujú. Bien, Grigoleto, ya, estamos bien ahí. Siga, siga.
A ver, entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Le decía que vamos a desarrollar todos estos objetivos, ¿no? Y vamos aquí con el concepto de unitarización, ¿no? Aun cuando ya habíamos dado algunos chispazos al respecto, pero sin embargo ya tenemos aquí que se puede permitirnos el acceso de acuerdo. A ver, ya, vamos a ver el acceso. Ya. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, aquí otro. León, León, ¿qué pasa, León? Yo veo que te mueves a la izquierda, a la derecha, escribes por allá, por acá, entra nomás, después te conversamos tu caso. ¿Cuál es el link? ¿Puede enviarle el link, por favor, ahí que tienen ustedes aquí en el WhatsApp? Ya, tienen las admisiones. Bueno, sí, Shirley, todos tenemos problemas aquí con, no podemos entrar, estamos con estos inconvenientes. Ya somos 10 con, bueno, iremos avanzando, ¿eh? El concepto de unitarización, ¿no? Dice, el concepto de unidad de carga significa el agrupamiento de uno o más ítems de carga que se movilizan como unidad indivisible de carga. Como ya estaba induciendo a este concepto, es decir, convertir un conjunto de elementos dispersos en un solo paquete, en una sola caja, en un solo objeto, ¿no? Como se puede percibir ahí en la presentación, ¿no? El hecho de juntar todo un conjunto de elementos, 100, 200, 1000, 10.000 elementos ahí en una sola caja, cualquiera que fuere su estructura, su formación, es lo que constituye técnicamente la unitarización. Y esta unitarización se da en estos dos marcos, en el marco de la paletización y la contenedorización. Por eso dice que estas constituyen las modalidades más comunes de unitarización de la carga. Dicho de otro modo, unitarizar la carga es convertir todo un conjunto de carga en un solo elemento. Punto. Y esto puede hacerse mediante la utilización de pallets o paletas y contenedores, ¿no? Luego vamos a presentar esto de los pallets o paletas, ¿no? Pero ya estamos ahí, vamos, seguimos. Podemos ver ahí en la gráfica, podemos ver ahí en la gráfica distintas formas como se puede unitarizar la carga, ¿no? Todo un conjunto de elementos reunidos en un solo envase,
en un solo envase, en una sola caja, en un solo compartimento, ¿no? Y eso es lo que facilita el traslado, ¿no? Y eso tiene que estar herméticamente, si se quiere, ajustado, de modo, digamos, que los elementos que contiene la parte interior no se deterioren, ¿no? Para eso es este proceso de unitarización. En cuanto a la paletización, ¿qué cosa es en sí la paletización? Es la acción de colocar o anclar, miren, la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales. Esa plataforma, bueno, plataforma podría decir que es una plataforma gigante, ¿no? Pero estas son unas tablitas, ¿no? Son unas tablas que aquí lo vamos a presentar, esta tablita, miren, eh, esas tablitas que vemos en la parte inferior, esas tablitas que vemos en la parte inferior, son ahí cuatro tipos y lo que está en la parte superior, esas tres filas de la parte superior, es la carga, son los objetos, ¿no? Pero la paleta o pallets es solamente la tabla, la tablita que vemos en la parte inferior, ¿no? Y ven que esa tabla tiene una parte inferior y una parte superior, ¿no? Y en medio tiene como tres soportes, como tres columnitas pequeñas, ¿no? Y entre esas columnas hay un vacío, ¿no? Hay un vacío. Ese vacío, ¿saben para qué es? Para que ingrese ahí, eh, dentro de las montacargas. La montacarga es un vehículo, como su nombre dice, montacarga. Sirve, digamos, para poner la carga ahí y ese vehículo lo traslada de un lugar a otro, lo eleva a 5, a 10 metros, a más según el caso, ¿no? Y, y esa montacarga tiene una cuchilla que justamente ingresa por esas dos ventanitas de la parte inferior, ¿no? Y eso hace que levante la carga. Una vez que levanta la carga, descarga en el vehículo, que puede ser un camión, que puede ser un barco, que puede ser otro vehículo, y luego baja, digamos, esta paleta baja justamente con la montacarga y está listo para otro traslado, y así sucesivamente. Son un tanto frágiles, ¿no? Simplemente sirven para soportar determinado nivel de carga, ¿no? Aun cuando también hay de metal, pero la mayoría son de madera. Aquí también podemos verlo más claro, incluso, miren, ahí está también la paleta, y ahí están siempre las dos ventanitas, miren, al lado, al lado izquierdo una ventana, al lado derecho aquí o hacia abajo otra ventanita ahí para que ingrese la montacarga. Y ustedes ven aquí en la parte inferior, ahí está la montacarga. La montacarga es ese vehículo chiquito que sirve para subir la carga o bajar la carga a través de estas paletas, ¿no? Quería, digamos, presentar estos ejemplos y regresar aquí al concepto. ¿Qué nos dice el concepto? Entonces dice que es la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma. Esa plataforma es la maderita, eso. La maderita con su base inferior y superior y con sus columnas o separadores a ambos costados y una en el centro, ¿no? Construida con diversos materiales, denominada paleta, a efecto de facilitar el manipuleo de la carga. Ya para eso sirve. Esta paleta es esa plataforma que ayuda a manipular la carga, entendiéndose como manipular, eh, tomarlo desde su base inferior y subirlo a un hangar, subirlo a un vehículo,
subirlo a un determinado escaparate del almacén, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué dice? La paleta. Es una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases separadas entre sí por soportes o una base única apoyada sobre pata de una altura suficiente para permitir el manipuleo, ¿no? Tiene que haber ahí ese vacío, esos huequitos de ahí que permite, digamos, que entre la cuchilla de la montacarga y poder levantar, ¿no? Para permitir el manipuleo por medio de camiones, montacargas o paleteros, ¿no? El término incluye paletas planas, de caja o con pilares, ¿no? O sea, diferentes materiales, diferentes formas, pero siempre con el mismo propósito, ¿no? Ayudar a que la carga se ubique donde corresponda, ¿no? Y eso donde corresponda puede ser un almacén o puede ser un vehículo que le va a trasladar, ¿no? Seguimos. Esta parte que ya lo habíamos presentado y se trata, digamos, de ver eh, los usos que tiene la paleta, ¿no? En este caso dice, por ejemplo, la paleta de estiba, plataforma de baja altura hecha de madera, metal o fibra que facilita la movilización, el almacenamiento y el transporte de mercancías como una unidad. En otros eventos hemos presentado algunos casos de la logística de varias empresas, ¿no? Donde, donde se ha podido ver, ¿no? Se ha podido ver muy rápidamente estos casos de uso de estas paletas, ¿no? ¿Alguien está, ¿Alguien está hablando ahí? A ver. Ya. Villajuan, otra vez llegamos con Villajuan. Pero ya hace rato lo habíamos admitido, pero como nos sacó, el sistema nos sacó de acá, perdimos el contacto, ¿no? Muy bien. Regresamos entonces. Regresamos. A ver, espérate, alguien vi por ahí. Alguien más vi por ahí que quería entrar. A ver. No, ya. Bueno, tenemos aquí también las paletas que sirven para trasladar los objetos a las estanterías, ¿no? Permite almacenar productos generalmente paletizados a más de una altura, ¿no? Ya depende, digamos, de qué tipo de material se trate, o depende del tipo de almacén, y depende también el tipo de montacarga que se tenga, porque estas montacargas elevan la carga hasta cierto nivel y ahí lo depositan. No siempre todas tienen la misma dimensión, ¿no? Hay para, hay para distintos tipos de almacenes. Me refiero, digamos, a diferentes tipos de altura de los almacenes, ¿no? Donde se guardan los objetos, ¿no? Por lo demás, no se puede tener mucha altura tampoco. ¿Por qué? Porque los objetos que se almacenan a veces requieren prontamente bajarlos otra vez, ¿no? De forma que a veces más se apuesta, digamos, por un almacén más grande, o sea, más ancho, antes que más alto, ¿no? Porque la altura de por sí implica, digamos, eh, un, un cierto grado de inseguridad, ¿no? Al caso de movimientos telúricos, terremotos, como eso, o puede ser que a veces algunos almacenes permiten el ingreso de vehículos dentro de estos, muy cerca de a estos aparatos, ¿no? Y entonces puede ser que choque y se trae abajo todas las mercancías ahí, ¿no? Y a veces hay objetos de mucho valor, etcétera, ¿no? El asunto, digamos que más que la altura es que haya la seguridad correspondiente. La altura debe ser regular, de modo que permita manipular.
Eso es lo que se busca en este caso, que se pueda permitir manipular la mercancía. Hace un momento presenté el modelo de paleta aquí, ¿no? Pero en realidad el objeto era presentar esto que dice errores, ¿no? Bueno, cuando de por medio hay personas que trabajamos, las personas no somos perfectas, somos falibles, ¿no? Y entonces puede haber algunos errores que se pueden dar, ¿no? Errores como esta que vemos aquí en la parte abajo, en la parte inferior, dice carga inclinada, ¿no? A veces por querer amarrar ahí la carga, como se puede apreciar en este caso, amarrar es el cruce de la carga, pero, pero en realidad puede distorsionarse eso al tener, digamos, carga a desnivel, ¿no? Carga menor, carga irregular, ¿no? En la parte y la carga de tipo mayor, ¿no? Cualquiera de estas formas pueden utilizarse, digamos, ¿no? Pero con el debido cuidado, ¿no? Todo depende, digamos, de qué se trate, ¿no? De qué se trate. A veces es posible que que no se permita llevar una caja sobre otra, porque puede rebalarse, o depende de la ruta que va a seguir, ¿no? Hay muchos factores de por medio, ¿no? Porque incluso dentro de un mismo almacén puede haber algún paso a desnivel, ¿no? Y ni qué decir en las pistas, por ejemplo. A veces hay, hay pistas rotas, a veces hay piedras dentro ahí y con un movimiento de la montacarga se viene abajo justamente estos objetos que son parte de la carga de un vehículo. Bien, vamos a seguir con esto, paletización, tenemos que presentar más detalles ahí, pero estamos dando los conceptos básicos, ¿no? Ahora tenemos esto de la contenedorización, ¿no? Los contenedores son estos que vemos aquí al lado derecho, cada una de esas cajas, ¿no? Y lo vemos de diferentes colores, ¿no? Todo eso tiene un objeto, ¿no? El modelo del contenedor, el color del contenedor, el tamaño del contenedor, ¿no? Tiene alguna función en particular. Pero ¿qué dice el concepto? Elemento del equipo de transporte permanente, ¿no? Uso por varias veces, ¿no? O sea, como esto es generalmente de metal, ¿no? Se usa por muchas veces, cientos de veces para trasladar, ¿no? Muy utilizado para la carga en barcos, especialmente, un poco menos en aviones y un poco menos en vehículos terrestres, ¿no? Pero también se lleva a cabo, pero mayoritariamente podemos ver en las presentaciones que hemos hecho antes y que vamos a hacer ahora, cómo los barcos, ¿no? Llevan cientos y a veces hasta miles de estos contenedores, ¿no? Claro, dependiendo, digamos, del tipo de mercadería de que se trate, porque cada vehículo tiene su capacidad, ¿no? ¿Qué más? Este término no incluye ni vehículos ni embalaje convencionales, ¿no? ¿No? Bueno, el contenedor es una caja, nomás, ¿no? Es una caja que no se mueve por sí sola. Es una caja que si se mueve va a ser por intermedio de una montacarga y también otros sí, a veces cuando esta caja ya entran en cierto deterioro, que ya no lo utilizan para esos objetos, aun cuando le podrían hacer la reparación correspondiente. Incluso algunos lo utilizan como viviendas, esta caja, ¿no? No sé si recuerdan un caso que hubo de un incendio aquí en la Plaza Unión, de la Plaza Unión más abajito. Por ahí se incendió un almacén, ¿no? Y se descubrió ahí que había una empresa que tenía a trabajadores encerrados en estos contenedores. Ahí dentro del contenedor tenían varias funciones que realizar.
sobre distintos materiales que tenían ahí de algunas empresas, ¿no? Y entonces para que el trabajador esté ahí chambeando, como se dice, todo el día y no salga ni siquiera al baño. Incluso ahí les hacían hacer sus necesidades y le ponían candado, ¿no? Le ponían candado. Y justamente a raíz de eso, de que estaban encerrados y con candados que murieron, me parece, 2 o 3 trabajadores ahí, y los propietarios, un joven y un varón y una dama, están presos al momento, ¿no? En este momento están presos por esa situación. Lo que quiero decir es que esas cajas, aparte, digamos, de servir como carga, pueden servir, digamos, para algunos usos domésticos, ¿no? Como jaula de animales, como de repente alguien le hace una ventana por ahí y le, y lo hace como vivienda, ¿no? Diferentes usos, ¿no? Pero nosotros estamos viendo aquí el uso que se le da primigeniamente, básicamente para la carga. Estos son envases gigantes, ¿no? Generalmente de metal, y que sirven para ubicar, ubicar la carga ahí que va a ser trasladada de un lugar a otro. Funciones aquí, justamente eso es la función, ¿sí? Servir como unidad de carga para transporte, generalmente utilizado en el transporte multimodal. Recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de este transporte multimodal como sinónimo de que una empresa tiene, por ejemplo, camiones, y también tiene barcos, y también tiene aviones, y también tiene otros objetos, ¿no? A ver, un ratito aquí un mensaje del profesor Cáceres que le dije que me enviara eso de la plataforma. A ver si regresamos normalmente un ratito. Vamos a ver. ¿Dónde está? Cáceres, ya. Uy, que me manda el desvío. Bien, estamos regresando aquí. Bueno, me dice que llame a un teléfono, a otro, pero ya llamé y no hacen caso. Bien, entonces las funciones de la contenerización son, esta puede servir como unidad de carga. Luego dice servir como embalaje, ¿no? ¿No? Y luego dice facilitar el apilamiento. ¿Qué cosa es apilamiento? Juntar, ¿no? Juntar la mercadería una sobre otra, apilar, ¿no? Apilar una caja sobre otra caja y sobre otra caja y ahí ordenarlo internamente, ajustarlo de modo, digamos, que vaya bien, bien ubicado, ¿no? Facilita el almacenamiento, lo cual está bien. Agiliza la manipulación. ¿Por qué dice que agiliza la manipulación? Porque en una caja podemos llevar toda una tienda, lo que quiere decir es cientos de objetos, miles de objetos según el tamaño del contenedor. Luego tenemos aquí también otro concepto relacionado. Miren ahí, se puede ver con esta figura en forma más clara los contenedores, ¿no? Bueno, no es que lleguen al cielo, sino que podrían ser ubicados así tan alto como se pudiera, ¿no? Al menos cuando están vacíos, ¿no? Y luego ya bajarlos para ubicar la carga y luego colocarlos en el vehículo correspondiente. La mejor forma de asegurar la carga es distribuyéndola sobre todo el piso, ¿no? Sobre todo el piso del contenedor, ¿se entiende? Sin dejar espacio vacío, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando, sin dejar espacio vacío, ¿no?
Caso contrario, se deben llenar los espacios entre los paquetes y las paredes del contenedor usando bolsas de aire, ¿no? Ajá. Hay una bolsita de aire que se utiliza o cualquier otro objeto que permita ahí ajustarlo, ¿no? Ahí hay materiales especiales para eso. En aviación nosotros utilizamos, por ejemplo, un material que llaman el wipe, que es como una suerte de telas usadas ahí, que han sido cocidas ahí, y eso sirve, digamos, como una suerte de, de medio para ajustar los bienes, ¿no? Usando bolsas de aire, madera estiva o cualquier otro material, ¿no? Ahí podemos ver, entonces, cómo se puede ubicar esto de los contenedores, ¿no? Los objetos, los recipientes se llaman contenedores, ¿no? Y la acción de ubicar la carga es lo que se llama aquí esto de contenedorización, ¿no? Esta palabra es medio tipo trabalengua, hay que decirlo despacito, ¿no? Contenedorización, ¿no? Porque si no se escapa por ahí y ya no sale la palabra, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto de la carga? Miren, para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a presentar aquí vamos a ir a unas ayudas para presentar esto, ¿no? Estoy regresando aquí a la plataforma para ver qué tenemos acá. A ver, ¿me pueden ver? Perdón, ¿me pueden confirmar si están viendo ahí? ¿Me confirmas Espinosa? ¿Espinosa? ¿Espinosa? ¿Estamos ahí? Sí se puede ver bien, profesor. Sí, ya, muy bien, correcto. Entonces comenzamos. Pero luego confírmame el audio. Para aportar valor a sus trabajos y despejar de forma eficiente dudas que surjan en su camino laboral o académico. Sí, se Abrir escucha. oportunidades de asistencia Ya, real gracias. constante es para nosotros muy valioso, porque estamos aprendiendo y creciendo del lado de quienes hacen que trabajemos con tanto ahínco. Ustedes, bienvenidos. Los temas que vamos a abordar son unitarización de la carga, pallets en optimización de la carga, paletización de cargas, contenedores para carga general, contenerización y posición de estiba, que este último tema lo iré explicando de forma alterna a lo largo de la presentación. Mejorar el manejo de la carga hizo una administración de la logística y distribución un antes y un después, porque reconoció el momento de progreso acelerado que con el día a día se vive y las operaciones en este campo no eran la excepción. De ahí que surgen dos formas muy comunes de agrupación de cargas. La primera, la paletización, y la máxima, que es la contenerización. Paletizar la carga es una adecuación en unidades que en los últimos años se ha tecnificado y ha conseguido que las manipulaciones y desplazamientos se hagan con habilidad, impidiendo pérdidas o lesiones a las mercancías, incluso el desgaste físico de los operarios, debido a que ya se cuentan con máquinas semiautomáticas o automáticas que hacen las unidades totalmente de ayuda en un trabajo más descansado y con mayor oportunidad en el manejo de tiempos y de costos. ¿Por qué? Porque hay simplificación en movimientos con el uso de los montacargas, preparaciones especiales, cargues y descargues de las mercaderías, consintiendo al industrial márgenes muy interesantes alrededor de sus operaciones. De ahí que se afirma que la unitarización es un sistema de manipulación, porque comprende desde el alistamiento de la carga hasta la distribución en el punto de entrega, dentro o fuera de un territorio nacional, optimizando todo lo involucrado en este y permitiendo satisfacción al cliente final. Objetivo principal en las cadenas de abastecimiento que hoy en día se dirigen a que sean dinámicas, como lo considera el especialista John Gatorna en su libro Cadenas de Abastecimiento Dinámicas. Pero hablar de paletización... A ver, un ratito ahí, regresamos ahí. Entonces dice que, de acuerdo a lo que nos
nos detalla unitarización como sinónimo de agrupación de cargas para hacer unidades superiores. Este concepto me parece bien, bien adecuado, porque en realidad nosotros ya tenemos la mercancía lo tenemos unitarizada. Por ejemplo, una camisa está en su caja, una computadora está por ahí en una caja, un celular tiene su cajita, por decirlo. O sea, la mercancía ya está en unidades, pero esas unidades para, para, para el objeto de trasladarlo de un país a otro, de una ciudad a otra, no lo vamos a enviar por unidades, ¿no? Tenemos que enviar cientos de esas unidades. Imagínense traer, pues, por ejemplo, 10.000 celulares de la China a Perú, o llevar, digamos, eh, 500 camisas de Perú a Estados Unidos, o llevar 100 cajas de espárragos de Perú a Estados Unidos, por decirlo. Entonces, repito, la mercancía ya está en unidades, pero la unitarización en ese caso consiste en la agrupación de cargas para hacer unidades superiores. ¿Qué cosa es una unidad superior? Es decir, una caja o un recipiente que contenga 10, 20, 30, 40, 100 unidades. Por decir, por ejemplo, en un contenedor, por ejemplo, es posible que podamos traer hasta 1.000 celulares que ya vienen que no vienen sueltos, ¿no? Que vienen en una caja, una cajita, ya están, digamos. Igualmente si tenemos computadoras, por decir. Cada computadora ya tiene su caja, pero en un contenedor pues, podemos traer hasta 100 computadoras. Por eso se dice que esas unidades particulares de carga que se tiene son agrupadas, unidas, reunidas en unidades superiores. Bien, luego, ¿cuál es el objeto, digamos, de esta unitarización? Aquí recalca, es facilitar los movimientos más rápido. En vez de trasladar una a una, trasladamos 100, 200 en un solo movimiento, ¿no? Sirve para trasladarlo a través de la utilización de cualquier medio de transporte, ¿no? Esta unitarización minimiza el riesgo, ¿no? Minimiza el riesgo porque tomando la previsión del caso se va a tener en cuenta que vaya todo, digamos, de la mejor forma, ¿no? Luego tenemos que, dado, digamos, que agiliza todo, se reducen los tiempos. Igualmente se reduce la utilización de personal, ¿no? Y como consecuencia de eso aparece la reducción de costos, ¿no? Entonces, todo eso tiene sus efectos, ¿no? Seguimos. Y permitiendo satisfacción al cliente final. Objetivo principal en las cadenas de abastecimiento que hoy en día se dirigen a que sean dinámicas, como lo considera el especialista John Gatorna en su libro Cadenas de Abastecimiento Dinámicas. Pero hablar de paletización hace necesario discutir sobre qué es un pallet, lo encantador que es descubrir su uso, la proyección que se logra en la cadena de abastos, lo atrayente que resulta en términos no solo logísticos sino económicos también. Igualmente, denominado como estiva, tarima e incluso paleta o plataforma. Tarima, también mire ese nombrecito que menciona, tarima. Ese término tarima muy utilizado aquí en Perú. Tráete la tarima, ya hiciste la tarima, ¿no? Hay que hacer una tarima para facilitar el traslado de la carga, ¿no? Tarima, ¿no? Pero su nombre en inglés es pallet, traducida como paleta, ¿no? Y que en realidad es una plataforma, como podemos ver, que sirve, digamos, para facilitar el traslado de la carga, ¿no? Esto tiene diferentes medidas, ¿no? No son medidas estándar a nivel mundial, pero son diferentes medidas que
va a depender del tipo de carga, ¿no? De modo, digamos, que la carga entre a lo largo y ancho de la plataforma o de la paleta, ¿no? Por lo general que no sobre hacia afuera mucho, porque se puede voltear, digamos, la carga. O sea, todo tiene que calzar adecuadamente dentro de la plataforma. Cual tiene toda una ingeniería, ya sea en su diseño, soporta pesos que pueden superar la tonelada y movimientos bajos como también elevaciones de más de 2 metros en el ajuste de almacenaje, impidiendo que se estropee la mercancía. Las plataformas están fabricadas en madera, material reina en la construcción de pallets y materia que en los últimos años se ha revaluado por temas medioambientales principalmente, además de ser poco interesante en el manejo de volumen, peso, deterioros por humedad y que la madera es vulnerable a las plagas. Estos análisis han servido desde hace mucho en optar por otros materiales que se han insertado de forma interesante en la elaboración de paletas, diversificando su uso de acuerdo al producto a paletizar. De este modo las encontramos también en plástico. Es un material que una vez aparece en la industria se apodera del mundo en donde se encadena una vorágine de usos, formas, colores. Es un material impresionantemente maleable, económico, resistente, impermeable, pero altamente contaminante debido a su tardía biodegradación. Más de 200 años dependiendo del tipo o calidad de polímero que se use en su fabricación. Por eso es que estas estivas se llegan en algunos casos a reutilizar o retornar a los productores. Están también las tarimas de metal, que son constantes en las cargas pesadas, exposición a temperaturas elevadas y su material impide que sean desechadas fácilmente porque logran reutilizarse y ya sea en el almacenamiento o se devuelven a la cadena logística. Y desde hace algunos años ya se han masificado los pallets de aglomerado. Es un material que surge de un proceso industrial de partículas, ya sea de cartón o de madera. Lo que hacen es aglutinar y prensar estas partículas para hacer tablas lo suficientemente resistentes para acomodar cargas sobre ellas y así llevar opciones livianas y poco voluminosas al sistema de manipulación. Hay que advertir que este material, aunque resistente, pocas veces se reutiliza o retorna al productor, porque cuentan con tiempo de vida útil muy cortos que impiden que estas situaciones se den. También existen las estivas mixtas, hechas de la combinación de madera y metal, metal y plástico, o cartón y plástico, o madera y plástico, y están diseñadas, al igual que las anteriores, para cargas especiales. Los ingenieros que diseñan una estiva tienen muchos retos que cubrir o superar, porque deben considerar tantas situaciones como movimientos y pesos en las mismas. Entender su tamaño y resistencia en peso dependerá de conocer el sector al cual va dirigida. Ejemplo, hacer una tarima para el sector automotriz no tiene las mismas consideraciones que uno utilizado en el sector textil o agrario. Identificar si se va a cumplir con la cadena de abastecimiento local o distribución física internacional o simplemente se usará para el manejo interno de la compañía o que pueda llegar a cumplir todo lo indicado para que esté de conformidad con lo que se necesita. Si solo se van a manipular en piso o se harán elevaciones. Pero hay algo en lo que trabajan mucho y es en las resistencias. Y estas son la dinámica, que hace referencia a todos los movimientos que va a tener la carga una vez se unitarice y cuánto peso puede soportar el pallet en ese trajín, sin irse a dañar. Y por lo general esta resistencia es menor a la resistencia estática, que por su condición de quietud soporta un poco más de peso sobre ella. La medición de las resistencias ayudan a elegir cuál es la mejor estiva a utilizar de acuerdo al peso bruto de la carga y a partir de ahí se obtiene el uso real de la misma. Si se lleva a la unitarización de la carga para que se cumpla con toda la DFI y por ende debe conseguir transporte en diferentes medios o se quedará para el aprovechamiento en el almacén. Sin embargo, existen unos pallets estándar que son razonados para que suplan todas las necesidades que pueden tener con el manejo de la unidad de carga en el sistema de manipulación o de almacenamiento. Una de estas estivas de uso internacional es la que tiene 100 centímetros a lo ancho,
120 centímetros a lo largo y una altura que oscila entre los 14 o 15 centímetros para que las horquillas o montacargas puedan elevarlas sin ningún problema. Pueden soportar hasta 1000 kilogramos en resistencia dinámica y 1200 en estática. Pueden llegar a pesar hasta 24 kilogramos. Esas son unas estándar. Hay otras que se utilizan para el tráfico marítimo y son las que tienen 120 centímetros de ancho por 180 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Soportan un poco más de la tonelada en resistencia dinámica y más de 1300 en estática. Lo que sí se puede establecer es que la elaboración de las tarimas están directamente ligadas a las necesidades de la industria versus la carga a unitarizar. Por ende, el estándar no es una obligatoriedad de uso. Lo que se busca con ese estándar es que sea una tarima lo suficientemente inteligente para que se pueda utilizar en el almacén, en la distribución interna o externa, en toda la parte de distribución física internacional y todo lo concebido con la manipulación de la tarima. Bien, más que una tarima inteligente, que no va a serlo, ¿no? Se quiere, digamos, que facilite, ¿no? Que facilite el objeto de la carga para el cual se crea, ¿no? Bien, aparte del concepto, entonces debemos tener en cuenta estos nombres con el cual lo podemos conocer a esta paleta o pallets, ¿no? También los materiales de cual están fabricados, ¿no? Predominantemente madera, ¿no? Pero como mencionaba, para el uso de la madera hay ciertas restricciones por la cuestión del medio ambiente, ¿no? Han aparecido ya algunos otros materiales para poder fabricarlo, como plástico, metal, y este último que habla del aglomerado, ¿no? Mencionó también el uso del plástico y mencionó que trae algunos deterioros al medio ambiente, ¿no? Y también esto del metal, ¿no? Por eso que aparece este aglomerado de madera y cartón, ¿no? Hay una suerte de prensado de esos objetos para obtener este producto llamado paleta, ¿no? También al construir esta paleta debe tenerse en cuenta, se mencionó la resistencia de tipo dinámica y estática que tiene que soportar, ¿no? Y finalmente los usos para el cual, en realidad todos los usos es la esencia de todo esto, ¿no? En realidad, en el campo de la logística, para la logística nos interesa esta parte de los usos, ¿no? Ya quién lo fabrica, cómo lo fabrica, de qué lo fabrica, cómo le llama y por qué le llama así. Bueno, están ahí, pero lo que nos interesa en esencia es esto de los usos, ¿no? Sirve para unitarizar la carga, sirve para transportar la carga, sirve para manipular la carga, sirve para almacenar la carga, ¿no? Esos conceptos lo debemos tener presente. Perdón, esos usos, ¿no? Unitarizar o juntar o reunir la carga, transportar, es decir, subirlo a un vehículo y hacer que éste lo traslade de un lugar a otro, de una región a otra, de un país a otro, utilizando cualquier medio, ¿no? El medio de vehículos o tráiler, o el medio como aviones, o el medio como barcos, en fin, cualquiera que fueren. Seguimos. Existen una buena cantidad de diseño de pallets y cada uno con funciones independientes que van a ayudar a las labores para las que fueron creados. Están, por ejemplo, en primera instancia, los pallets de 4 entradas, que están construidos con espacios en sus 4 lados para permitir que los brazos del montacargas lleguen sin ningún problema y la manipulación se haga sencilla debido a su estructura, y las posiciones también se flexibilizan tanto a lo largo como a lo ancho. Además que el uso de estas tarimas se hace porque la carga unitarizada en estas requiere bastante movimiento a piso o acomodación elevada. Están también las de 2 entradas, como la que ven en la imagen.
Es una tarima exigente en su manipulación, porque el cargue-descargue solo se hace a lo largo. Las horquillas solo pueden entrar por uno de sus costados y están pensadas para el apilamiento vertical en el almacén. Hay otras que se conocen como estivas aladas. Esta plataforma está diseñada para el aprovechamiento de espacios en transporte marítimo, debido a que su forma sobresaliente en los parales permite el uso de eslingas en las elevaciones. Esta otra es una estiva plana de doble entrada. Se usa bastante en procesos de almacenamiento, ya que permite elevaciones sencillas a las estanterías, incluso una manipulación muy fácil en piso. Esta otra es conocida como base única. Su resistencia en peso es menor que las anteriores y solo tiene 2 entradas. Es utilizada en el almacén y logra ser parte interesante en la cadena de abastecimiento. Existen también estivas que están fabricadas para utilizarlas en usos específicos, como es el caso de mercancías delicadas, ejemplo la cristalería, o peligrosas, como por ejemplo tanques de gases. Este tipo de pallets garantizan estanqueidad durante los movimientos a la que se ve sometida la carga. ¿Por qué? Porque poseen paredes que evitan los posibles desamarres o desacomodación de las cargas. Entonces, cuando hablamos de paletización, estamos agrupando sobre una tarima, pallet, estiva, carga, de forma regular y homogénea. ¿Para qué? Para que pueda ser manipulada al tiempo, como se observa en este momento. Existen varias posiciones de colocación de la carga sobre la paleta, siempre observando cuál es la más óptima en el aprovechamiento del espacio y también identificando la posición que sea más eficiente en términos de peso, sin descuidar, obviamente, la resistencia de arrume de los embalajes para no ocasionar daños a la mercancía. Lo que se busca con la colocación de los embalajes sobre la estiva es que las esquinas coincidan, impidiendo el desbalance de la carga. En esta posición se observa que se ubican por columnas rectas los embalajes y cada 2 tendidos se va a disponer de una lámina de cartón corrugado que ayudará al mejor aprestamiento de la unidad. Esta otra posición que les voy a mostrar a continuación, se observa que se intercalan los embalajes para que los pesos no solo se concentren en las esquinas, sino que sea equitativo en todo el pallet. Igual, la mayor resistencia se encuentra en las esquinas de los embalajes, de ahí la importancia de la preparación del arrume, que sea 100% recto para evitar desbalances o desacomodaciones en el momento de hacer el arrume. En estas imágenes les muestro algunos esquemas de paletización, uno de los más frecuentes en las posiciones de estiva, vistos desde arriba. Lo que hace que la disposición se dé está sujeto a la naturaleza de la mercancía, al peso bruto de la carga y a las resistencias dinámicas y estáticas de la tarima, analizando obviamente las medidas tanto del embalaje como de la estiva para poder hacer el esquema y decidir el armado del arrume. Si bien se pueden ubicar unos sobre otros los embalajes en pila, como lo mostré antes, utilizando láminas de cartón en medio cada 2 líneas, las más recomendadas por los estibadores son las acomodaciones truncadas, como las que se ven acá, porque permite mayor resistencia, contando además que en las manipulaciones la unidad de carga esté más firme y en las elevaciones se pueda garantizar la estanqueidad de la misma. A la par, es preciso decir que muchas unidades cuentan con medios de limitación de movimiento, como los ángulos, ubicados desde el borde inferior de la estiva hasta la parte superior de la unidad, para evitar deslizamiento durante los movimientos o el izaje de la carga. También se usan paredes o el famoso papel film, que ayuda a la sujeción de la mercancía al pallet cuando no se cuentan con ángulos o paredes. Y como ya he hecho en explicaciones anteriores, la mejor forma de entender el tema es aplicando lo que se ha dicho. Voy a desarrollar paso a paso un ejercicio de paletización muy sencillo, para que la comprensión sea muy didáctica y se pueda desde el imaginario analizar todas las variables que hacen la unitarización. Y que hoy en día, también es importante decirlo, existen software muy adelantados que generan esquemas de estiva, miden resistencias y dejan imprimir el plano de la disposición de la carga, incluso al interior de contenedores o medios de transporte. Pero lo que sí deseo lograr es que se pueda entender cuál
es este proceso y cómo se puede llevar a cabo desde el lápiz, por decirlo así. El producto que vamos a trabajar son copas para vino tinto. Cada copa tiene un peso de 202 gramos. Presentación, empaques por 6 unidades o copas. Hay que tener en cuenta que las copas son de vidrio, son muy sensibles, ¿no? Muy sensibles, material muy sensible, ¿no? Y cómo se puede llevar a cabo desde el lápiz, por decirlo así. El producto que vamos a trabajar son copas para vino tinto. Cada copa tiene un peso de 202 gramos. Presentación, empaques por 6 unidades o copas. El empaque es una caja de cartón liso con un peso de 190 gramos cuando está vacía. Las dimensiones externas del empaque son largo de 29,75 centímetros, ancho de 19,75 centímetros y alto de 19,75 centímetros. Hay un cartón separador por cada empaque que sirve para evitar el roce entre las copas y impedir que se quiebre, y tiene un peso de 185 gramos. El embalaje es una caja de cartón corrugado con un peso de 4.250 gramos cuando está vacío. Las dimensiones internas del embalaje son 59,50 centímetros, ancho 39,50 centímetros y alto 39,50 centímetros. Y las dimensiones externas del embalaje son largo 60 centímetros, ancho 40 centímetros y alto 40 centímetros. Tiene una resistencia en peso de 25 kilogramos y una resistencia de derrumbe o apilamiento, es decir, cuánto peso soporta el embalaje sobre él, y en esta oportunidad serán 80 kilogramos. Hay un cartón separador por embalaje entre líneas que tiene un peso de 705 gramos. Ahora hablemos del pallet. El pallet está hecho de aglomerado certificado y tiene un peso de 27 kilogramos. Las dimensiones son largo de 120 centímetros, ancho de 100 centímetros y alto de 14 centímetros. Resistencia estática de 1000 kilogramos y dinámica de 900 kilogramos. Hay una lámina de cartón separador entre líneas de la unidad que tienen un peso de 0,26 kilogramos. Bien, con toda esta información vamos a adecuar la carga para que se pueda paletizar sin ningún inconveniente. Lo primero que se hace es el cubicaje, de la misma manera que en los temas ya vistos, y así identificar la disposición del embalaje. Las operaciones que se realizan para este procedimiento son: ponemos en la tabla las dimensiones del embalaje y empaque, dividimos sus pares, largo del embalaje entre el largo del empaque, lo mismo que con el ancho y el alto. Y posteriormente multiplicamos los datos obtenidos de las divisiones y así encontramos el total de empaques al interior del embalaje, que en este caso son 8 empaques, 2 de largo, 2 de ancho y 2 de alto, como lo muestra la presentación. Incluye el cartón separador, ¿no? Entonces se tiene un embalaje dispuesto de la siguiente manera. Tiene 8 empaques. Cada empaque contiene 6 copas, porque así es la presentación comercial, ¿recuerdan? Y hay un total al interior del embalaje de 48 copas. Ya se tiene la información para hallar el peso neto por embalaje. El ejercicio indica que cada copa tiene un peso de 202 gramos por las 48 copas que hay en el embalaje. De acuerdo al proceso del cubicaje que hicimos, se va a obtener un peso neto de 9.696 gramos, que al hacer las conversiones vamos a tener lo siguiente: 9,70 kilogramos netos, aproximando la segunda décima. Y al hacer la siguiente conversión, obtenemos 0,01 toneladas netas. En este momento acabamos de hallar el peso neto del embalaje de acuerdo a las 3 unidades de peso trabajadas en el ejercicio. Ahora se realizan las operaciones para encontrar el peso bruto, que recordemos es la adición de toda la apropiación de la carga. En este momento vamos a sumar al peso neto, que ya encontramos, el peso de los empaques, que en el cubicaje nos dio 8, por el peso de cada uno, que son 190 gramos, y obtendremos un total de
1.520 gramos. Y con las conversiones se va a tener 1,52 kilogramos y 0,00152 toneladas. Otro peso que debemos considerar es el del material de separación de las copas, que por empaque son 185 gramos. Por los 8 empaques son 1.480 gramos, 1,48 kilogramos y 0,00148 toneladas. Bien, el ejercicio dice además que hay un cartón separador de empaques, el cual tiene un peso de 705 gramos por embalaje, y al convertirse obtenemos 0,705 kilogramos y 0,0007 toneladas. Y por último, hay que sumar el peso del embalaje, que son 4.250 gramos, que en conversión tendríamos 4,25 kilogramos y 0,00425 toneladas. Bien, ya están todos los datos para poder encontrar el peso bruto. Ahora lo que hacemos es sumar y obtenemos un total de 17.651 gramos y en kilos serán 17,65 y en toneladas 0,02. Este es el peso bruto por embalaje. Bien, en el esquema de alistamiento de la carga ya tenemos listo un embalaje con dos de los datos más importantes en la actividad logística para continuar con el desarrollo del ejercicio. En el planteamiento se dice que el embalaje soporta o tiene una resistencia en peso de hasta 30 kilogramos. Identifiquemos el peso contenido en el embalaje sumando todos los pesos al interior del mismo, que al hacer las operaciones de los pesos al interior del embalaje vamos a obtener un total de 13,40 kilogramos, señalando que la unidad es totalmente acorde a la carga. Además, se puede incluso intuir debido al peso bruto encontrado, ya que tampoco supera la resistencia en peso del embalaje, que son hasta 30 kilogramos. Al tener en condiciones óptimas el embalaje, se puede proceder a la unitarización, la cual se hace analizando las medidas del pallet y del embalaje. En este último se trabajan largo y ancho, debido a que se trata de una mercancía que no se puede girar. Entonces solo tenemos dos medidas que darán el área a ubicar en la tarima, que también se trabaja largo y ancho nomás. Al disponer la información, vamos a comenzar a ver las mejores posibilidades en la acomodación de los embalajes sobre la estiba así. Dividimos largo de la estiba entre el largo del embalaje y el ancho de la estiba entre el ancho del embalaje. La operación nos arroja la siguiente información: 2 embalajes a lo largo, y está perfecta esta posición, pero a lo ancho de la estiba se pierde espacio, como lo estamos viendo en este momento en la imagen. Lo ideal es que sea funcional la tarima y se aproveche al 100% el espacio de acuerdo al tamaño del embalaje. Bien, como no puedo cambiar de pallet, voy a revisar opciones para la ubicación de los embalajes sobre la tarima. Entonces, dividimos ahora el largo del pallet entre el ancho del embalaje. Es decir, giramos a 90 grados la posición inicial del embalaje sobre la estiba y se observa que esta acomodación dentro de las operaciones que se están haciendo es correcta, porque me está arrojando un número entero. Pero nuevamente el ancho del pallet no es ideal o no es compatible con el largo del embalaje. Algo sí comienza a quedar claro en toda la operación que estamos realizando, y es que el largo del pallet se puede trabajar con las posiciones del embalaje, tanto a lo largo como a lo ancho. Estas operaciones pueden llevar a pensar que la posibilidad está en el aprovechamiento del largo de la paleta con las dos medidas del embalaje de la siguiente manera. Si los largos de la estiba y del embalaje son compatibles y puedo acomodar 2 unidades,
Se puede hacer esta ubicación como se muestra en este momento en la imagen. Pero también en lo que hice se observó que a lo largo del pallet también podía ubicar 3 embalajes en su ancho así, tal cual se ve. Al ser tan justa, esta sería la mejor disposición de la acomodación de la carga sobre la tarima, viéndose un total de 5 embalajes por línea o tendido. Y este sería el esquema de arrume a trabajar, truncando en la segunda línea la posición, como se está enseñando en este momento en la presentación. Además, lo que A acabamos... ver, podemos ver pues que hay una serie de aspectos técnicos, ¿no? Que hay una serie de aspectos técnicos de personal especializado para llevar a cargo estos cálculos que generalmente ya están computarizados, ¿no? De forma, digamos, de ubicar adecuadamente los bienes de acuerdo con la naturaleza de los mismos, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis ahí para luego regresar a las 17:45, no sin antes pasar la lista. Un ratito, por favor. Vamos a pasar la lista, ¿ya? ¿Dónde está la lista? Se perdió ya. Vamos a ver, entramos. Séptimo ciclo, ¿no? Teoría, ya, vamos a ver. Conteste por audio. Audio. Es posible que el chat no lo pueda ver desde acá. Vamos a ver. Vamos con Ávila. Ávila. Nada. Baltasar. Carhuamaca. Este Carhuamaca me llamó que tenía cuestiones laborales, ¿no? Ya. Cerdán, la vi por ahí, Cerdán. Cerdán. ¿Qué pasó? Profesor Ávila, sino que no se podía activar el audio. Ah, ya, pero me estás escuchando, ¿no? Cerdán, ¿no? Cerdán. Ávila, profesor. Ávila, correcto, ya. Ávila. Correcto, corrijo ahí, Ávila. Nuevamente, un ratito. Estoy en clase. Ya, vamos a ver nuevamente. Baltasar, ¿está? Cerdán. Yo la vi por ahí a Cerdán, ¿eh? Cerdán, buenas tardes, Lee, correcto. Entonces, ya, después, espérate. Ya, Espinosa. Espinosa estuvo por ahí. Espinosa. 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 Veo que somos varios ahí, pero no, ¿por qué no contestan? Ávila, tú me estás escuchando, ¿no? Ávila. Sí, profesor, sí lo escucho. Claro, correcto. ¿Y por qué? Y el resto no quiere contestar. A ver, vamos a ver. Bueno, ya. Gallardo no está. García Salvatierra. Profesor, Cerdán está Presente, escribiendo profesor. Repite. Profesor Cerdán le ha escrito Presente, García, por profesor. mensaje. Ya, correcto. Cerdán está escribiendo, dice, ya. ¿Puede retransmitirme esa respuesta, por favor? ¿No? García Salvatierra. Presente, profesor. Ya, García. Correcto. Grigoleto.
Grigoletto dice presente, profesor. Ya, correcto, gracias. Guerrero. Guerrero presente. De aquí hay un profe que me está llamando, che, que no deja trabajar. Ya. Respecto al caso de la plataforma, parece que el profesor anterior se ha quedado, había dejado ahí conectado a algo. Me dice que posiblemente luego se puede arreglar. Hay que estar atentos, ¿eh? Vamos a ir con Guerrero. Guerrero. Guerrero dice presente, profesor. Muchas gracias, señorita. Guamaní Reyes. Nada. Julca. Julca. Nada. León. León Suárez. Tampoco está. León presente, profesor. León presente. Gracias, muy amable. Martínez. Martínez presente, profesor. Gracias. Otero. Otero estuvo por acá. Otero. Debe estar ahí, ¿eh? Otero. Otero. Audio, chat. Cualquier medio. Otero. Nada. Se fue. Quispe Torres. La delegada. Quispe Torres. Presente, Quispe Torres, profesor. Ya, gracias, muy amable. Gracias. Quispe Torres, ¿dónde está? Quispe. Ya, correcto. Rodríguez Guamán. Nada. Roja Roncal. Nada. Tarrillo. Tarrillo. Tarrillo presente, profesor. Muy amable, gracias. Urrutia. Urrutia izquierdo. Vanessa. Nada. Vargas Ayala. Presente, profesor. Muy amable, Vargas. Villajuan, estuvo por ahí. Villajuan, el delegado, subdelegado. Presente, Villajuan, profesor. Gracias, muy amable. Yancunta. Presente, profesor. Gracias, muy amable. A ver, ¿quién más? Baltasar está. Baltasar, Gallardo, Guamaní, Julca, Otero, Rodríguez, Rojas, Urrutia. Nada. Bien, mire, regresamos a la 45. Regresamos a la 45. Julca presente, profesor Julca. A ver, Julca, apareció Julca, despertó Julca. Ya. Repito, regresamos a la 45, de preferencia aquí donde estamos. Y si ya entramos por el otro lado, yo les aviso, por favor, a la 45, aquí de preferencia, y como segunda opción, nuestro lugar tradicional, ¿ya? Nos quedamos ahí, gracias.
A ver, vamos a probar esto. Suspendemos. Suspendemos la grabación. Sí, creo que sí suspendemos, ¿no? Porque vamos a demorar como 40 minutos.